Hay otra pregunta. Y es donde quiero que vayamos y usted vea. Para aquellos que tienen la duda, para aquellos que critican, no entiendo por qué la gente dice que son salvos. Aún en mucho creyente que está en duda, existe esa pregunta y dice, yo no sé, yo no puedo decir que soy salvo. Y cuando alguien le hace la pregunta, tampoco tiene la seguridad para contestar a esta pregunta. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Podemos ser salvos? ¿Podemos ser salvos ahora, en este tiempo? ¿Podemos decir que somos salvos? Bueno, los amenes bajaron un poquito, pero no importa. Quiero que vea a través de la Biblia en una ocasión, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, verso 29, 30 en adelante, el apóstol Pablo, junto con uno de los hermanos, fue llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, pasó un acontecimiento mientras ellos oraban, mientras cantaban. Y en aquel lugar, hermano, vino un estruendo, un terremoto que sacudió aquella prisión de tal manera que las cadenas que tenían prisioneros aquella gente, las puertas de la cárcel, de las prisiones, se abrieron. El carcelero o el guardia que se estaba durmiendo, y eso fue a la mitad de la noche, y de pronto mientras aquel terremoto, aquel sacudimiento lo despierta, y él de pronto se da cuenta, hermano, de que las puertas de las prisiones estaban abiertas, de que las cadenas se le soltaron a los presos. Lo primero que pensó fue todos se salieron. Y algo, hermano, que era responsable el guardia, era de cuidar que nadie escapara. Por ello, cuando él ve las puertas abiertas, él pensó que todos se habían ido y saca su espada. Y cuando iba a suicidarse él, dice que se oye la voz del apóstol Pablo que le dice, detente, no te hagan nada. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Nadie se ha ido. Y aquel hombre, hermano, se levanta, empieza a ver y se da cuenta que todos los presos están ahí. Cuando ve aquello, él había estado oyendo los cantos, oyendo, hermano, las alabanzas de aquellos hermanos que aunque estaban en prisiones, aunque habían sido golpeados, aunque habían sido, hermano, puestos en aquella condición, ellos seguían con la esperanza de lo que habían creído, porque ellos eran fieles seguidores en Cristo Jesús. Eran fieles seguidores anunciando la palabra de Dios, anunciando el evangelio, anunciando la salvación que es en Cristo. Y por causa de aquellos hermanos, Dios, hermano, lleva a cabo aquel acontecimiento con un buen propósito. De tal manera que aquel hombre, cuando se levanta y ve aquello y trata de suicidarse, viene la voz del apóstol y le dice, espérate, no te hagan nada, aquí estamos todos. El hombre había entendido que por causa de aquellos hermanos había pasado aquello, y temeroso, hermano, todavía asustado por aquello que sucedió. Nadie se ha ido, no, todos estamos aquí, es Dios el que está haciendo esto. Aquel hombre entonces, hermano, en el temor, dice que hace esta pregunta al apóstol Pablo y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Algunos dicen, no se necesita
No necesitamos nada, no necesitamos salvación, no necesitamos ser salvos de nada. Pero yo quiero decirte que aquel hombre, algo sucedió en su vida cuando pasó todo aquello, y algo que sucedió en su corazón lo llevó a hacer aquella pregunta. Estando en aquella condición, de pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien en su vida, de que algo estaba mal, de que necesitaba ayuda. Se dio cuenta de su condición. No sé qué pasó, pero estoy seguro que Dios en alguna manera, a través de una obra del Espíritu Santo, había tratado con aquel hombre, poniéndola y haciéndole ver la necesidad que hay en cada vida, la necesidad que hay en cada ser humano, que a pesar de la duda, de la incredulidad que haya, de los temores, de lo, hermanos, de lo incrédulo que trate de hacerse en ocasiones, con todo ello, sabe que hay una necesidad en su vida. Hay muchos que están en casa, hay muchos que están aquí, que no quieren reconocer su condición. Pero yo quiero decirte que no importa lo duro que quieras hacer tu vida o tu corazón, o lo fuerte que quieras ser, o aquello que lo suficiente que creas que eres tú mismo. Yo quiero decirte que todo ser humano necesita ayuda de Dios para poder levantarse de la condición que se encuentra. Puedes pensar que eres suficiente, puedes pensar que eres capaz, puedes pensar que tienes sabiduría, la sabiduría necesaria para salir adelante. Pero yo quiero decirte que para volverse a Dios, para reconciliarse con Dios, no es suficiente la sabiduría humana, no es suficiente las obras, no es suficiente la fuerza. Se necesita algo más que eso. Y lo que necesita el ser humano es que el Espíritu Santo venga y trate en tu vida, y trate en tu corazón, y te redarguya y te haga sentir que tú necesitas reconciliarte, ser salvo.